Bienvenidos a La Sobremesa de Amanecer, un espacio entre amigos en el que te abriremos la mente con Gladys Cruz Gilberto Ochoa y Víctor. Conmigo les abriremos las... Son como 50 capítulos donde no había dicho la sobremesa de Amanecer. ¿A poco? ¿Solo era la sobremesa? Sí. Ah. Pero ante tu petición del pasado capítulo dije, vamos a poner. Es que sí hay otra sobremesa, ¿no? Hay muchas sobremesas. Somos únicos. ¿Somos únicos? Somos únicos. Ok. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estamos en una nueva locación. ¿Cómo se sienten? como Un nuevo cargador. set. Como cargador. Sí te la aventaste fuerte. Justo el tema de hoy, fíjate. Es el cargador El que cargador. llevamos dentro. ¿Tú cómo estás? Segunda semana de marzo, 10 de marzo, si mal no recuerdo. Faltan 20 días para mi cumpleaños, se acercan mis 30. Faltan 2 meses para el 10 de mayo. Faltan 2. Vamos a empezar a dar fechas random. Y traemos la continuación de la serie que empezamos en marzo, en el capítulo pasado. Hablábamos de la importancia del hacer para poder ser. ¿Cómo van? ¿Ya son personas de bien? Ya hago, digo y deshago. ¿Y tú? ¿Ya eres cargador? Ya soy cargador. Porque hiciste cargador. Que hice cargador. Hiciste cargador. Hiciste cargador y ahora eres cargador. Entonces, hoy vamos a enfocarnos mucho en el tema del hacer, ya con las acciones concretas que considerar cuando vamos a hacer cosas. Y para eso requiero la etimología, señor Víctor, porque esta vez no traemos nada de guión. Por supuesto, ¿me repites tu pregunta? Entonces, vamos a empezar con los términos de eficaz y eficiente. Porque al momento de hacer, nos vamos a meter en estas cosas de qué es hacer algo eficaz, qué es hacer algo eficiente y cuándo nos conviene uno o cuándo nos conviene el otro o si nos convienen ambos, no sabemos, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, la palabra eficaz proviene del latín efficax. Que significa produce efecto o que logra lo que se propone. ¿Eficax con X? Doble F, E-F-F-I-C-A-X. Eficax. Ajá. Ajax. Y ex es del prefijo latino que significa hacia afuera o resultado de facere, verbo latino que significa hacer. Ax, achis, sufijo que indica capacidad o tendencia para hacer algo. O sea, achis es algo latino, o sea, no es cualquier cosa lo que es achis. Achis, viene. No, se podría decir hacer. Achis. Y bueno, entonces así eficax literalmente se puede entender como el que tiene capacidad de hacer que algo ocurra o el que produce el efecto deseado. El que tiene capacidad de hacer que algo ocurra, está rebuscado. El que tiene capacidad de hacer. Y luego eficiente. Eficiente. El que tiene capacidad de hacer. O sea, tú ¿Qué hace que ocurra? eres un cargador eficaz. Sí, cargué, sí. Pues cargaste. Uh-huh. La palabra eficiente proviene del latín efficientis, participio del verbo efficere, que significa producir, realizar o lograr algo. Es muy similar. Uh-huh. Desglose etimológico. Ex, F, bueno, prefijo, hacia afuera, resultado. Facere, verbo latino que significa hacer. Efficere, hacer algo que se produzca, llevar a cabo algo. Eficiens, el que produce o realiza algo. Etimológicamente, eficiente significa el que produce o realiza algo de manera efectiva. O sea, solo nos agregó una palabra. Uh-huh. Uno produce y hace y el otro produce y hace de manera efectiva. Ajá. De hecho, eficaz y eficiente están en cómo se logra el resultado. Eficaz significa lograr el resultado o el objetivo. No importa tanto cuánto tiempo o esfuerzo se utilizó. Uh-huh. Y eficaz... Eficiente. Eficiente es lograr el resultado usando bien los recursos. De tiempo, dinero, energía y esfuerzo. El proceso y el aprovechamiento de recursos. ¿Quieres que les lea los ejemplos que hay?
No es necesario. Eso. Ujú. No es necesario. Ya ves, no me las inventé. No, estuvo muy bien. Entonces, eficaz es que se haga. Ujú. El que hace. El que tiene capacidad de hacer. Y eficiente es el que hace aprovechando los recursos. Ajá. ¿Eres eficaz o eficiente? Ajax. En polvo. En ¿Todavía polvo. existe? Sí. 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 Sí, todavía. Y no nos están pagando menciones. No es mención, pero sí. Todavía Estamos empezando a buscar patrocinadores. así que, Ajax. Sea eficaz. ¿quieres que tu marca aparezca aquí abajo? ¿Quieres tener un instinto limpio? Eficaz o eficiente. ¿Tú eres eficaz o eficiente? Procuro ser eficaz y procuro ser eficiente. Ambos dos. Ambos dos. ¿Existe uno sin el otro? ¿No, verdad? Porque... Ah, sí. O Sí, sea, puede podría ser, ser. puede ser eficaz sin ser eficiente, más no puede ser eficiente sin eficaz. Claro. Coincido. Por 2. Sí, es llegar al objetivo uno y el otro es llegar al objetivo con el uso de los menores recursos posibles. O sea, por ejemplo, ahorita que montamos el set, el hecho de haber puesto primero la extensión de un lado y luego haberla cambiado, ya no fuimos eficientes. No, fuimos eficaces porque montamos. Porque Se prefiero. montó. Ujú. Ajá. Pero ahí no entraría eficiente en la cuestión de recursos, salvo El tiempo. no, que te hubiera llevado más metros de extensión. Ah, ok. Ahí estás desperdiciando extensión, pudiéndolo haber hecho con menos material, por decirlo así. Ok. Ujú. Ahora, se preguntará usted por qué nos interesa esto. Mire usted. Como lo hemos venido platicando y compartiendo, todo esto tiene la línea de que pues queremos lograr nuestro objetivo y lograr cumplir nuestro plan y cumplir nuestro plan que planeamos muy planeadamente a inicios de año. Y entonces hemos visto todas las piezas que hay que considerar para irlo logrando y por supuesto que requerimos hacer cosas. Ya vimos toda la parte sutil de las relaciones, de las emociones, de qué va a suceder en el plan, más en el día a día, pues hay que hacer acciones. Entonces, en ese recorrido del plan, cuando estás planteando un objetivo, ¿es una exigencia que lo vas a hacer eficiente? No, Hay que hacerlo eficaz. no. De hecho, difícilmente en la primera vez que hagas algo vas a ser eficiente. Lo que hay que buscar es ser eficaz, porque si no ya desperdiciaste. Entonces, supongamos que yo puse un objetivo de bajar 5 kilos. Eficaz es que baje 5 kilos. Ujú. ¿Y eficiente? La cantidad de recursos que utilizas. No es lo mismo bajar 5 kilos controlando la alimentación que haciéndote una cirugía. Haciéndote una cirugía gastas más recursos. De dinero. De dinero. Si lo cuentas como tiempo, entonces al revés. Depende de qué recurso estás considerando. O sea, la eficiencia, para decir que fue eficiente, yo tengo que determinar qué recurso va a ser el que lo haga eficiente. Exactamente, con el que voy a evaluar su eficiencia. Ok. Ujú. Y cuando planteo un objetivo, o sea, si yo digo, voy a bajar 5 kilos y estrenar el vestido rojo el 10 de mayo. Ahí, cuando yo lo planteo, cuando armo mi plan, ¿puedo planear ser eficiente? No. Es deseable, pero eso es si ya lo has realizado. No puedes tener relación de eficiencia si no has realizado ese camino una vez al menos. Porque, para empezar, para que algo sea eficiente, o sea, para que gastes menos recursos, tiene que ser menos en relación a algo. Ah, ok, que la primera vuelta gasté tantos recursos y entonces la segunda vuelta gasté menos, fui eficiente. Exactamente, necesitas un punto de referencia porque estás hablando menos que. Ok. Entonces yo no puedo decir si solo fue una vez, es imposible usar el término de eficiencia, porque no tengo punto de comparación de cuántos recursos se deben de emplear en una situación. O sea, por eso de primera mano siempre va a ser solamente eficaz. Solamente eficaz. Con eso vas a poder medir, tener el parámetro para ser eficiente. Pero entonces, en el plan, en nuestro proyecto de plan, voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hablamos, es
armar los saberes, o sea, la información que ya existe con la que yo creo que voy a llegar al plan, con la que creo que voy a cumplir el plan. Me voy a dar cuenta mientras voy haciendo esas acciones que no van a ser suficientes. Entonces, esas acciones ya no fueron eficaces, más las tengo que cumplir al inicio. Una vez que me doy cuenta que no son suficientes, y entonces voy y hago lo que platicamos del estudio de mercado, de ir a obtener más información que me faltó la primera vuelta, y le voy a agregar acciones a este plan que no había considerado en un inicio hasta que lo empiezo a hacer. No lo pude haber considerado antes, no es un problema, simplemente tengo que ir evaluando. En esta segunda vuelta donde platicamos que no voy a quitar las primeras acciones, o sea, son las primeras acciones que me llevaron hasta este punto y voy a agregar nuevas acciones, ¿estas primeras acciones ya las puedo hacer eficientes? Sí. Bueno, o sea, sería ideal. Quiero suponer que sí podría. Y las nuevas... Pregúntate si puedes. Y las nuevas acciones solo No. serían eficaces. Exacto. Las tengo que cumplir. Sí. Entonces, en mi proceso de plan, yo tengo que considerar que una etapa voy a ser eficaz, luego eficaz y tal vez eficiente, y luego otra vez solo eficaz. No necesariamente así. Si lo planteamos en cualquier plan que tú hagas, y estamos hablando de un plan en donde vas a algo que no has hecho, o sea, un resultado que no has tenido. Porque si es un plan que ya has practicado habitualmente, es directo hacia eficiencia, porque ya sabes que funciona. Ya está probado que funciona. Si es para crear, generar algo que no existe en tu realidad todavía, la primera etapa es experimentación. Entonces, ni siquiera vas a ser eficaz. En la primera etapa es la experimentación de qué elementos requiero, qué acciones requiero, qué pasos requiero para llegar a donde dije que voy a llegar. Porque no puedo, suponte, requieres 10 acciones diferentes. Y con esas 10 que yo supongo, me quedé antes de llegar al objetivo. Fueron eficaces. No, las 10 fallaron. Hasta que está todo completo y eran 15 y tengo las 15, y con las 15 sí llegó al resultado, entonces el conjunto es eficaz. Las 15 acciones con las que sí llegué a lo que yo quería, eso es eficaz. Antes de ser eficaz, son fallidos. Que un nombre técnico así, sacado de la manga, es amartía. Todo ese estado se nombra amartía. Hasta que logras llegar a donde dijiste que vas a llegar. ¿Sí? En ese sentido de amartía puede haber dos formas. Una, que se desvíe, que no va en la dirección que tú quieres. Otra, que se quedó corto. Entonces, vas a estar en ese estado de amartía hasta que logres llegar al objetivo que planteaste. Ya tengo todos los elementos, todos los pasos que requiero para lograr ese objetivo. Cuando planee volverlo a lograr, ahora sí me puedo hacer eficiente. Ok, esto lo queremos hacer práctico. Sí. Entonces, normalmente eficaz y eficiente, bueno, yo recuerdo que me lo mencionaron en la escuela, en las clases de administración. Y se piensa como para un plan empresarial y para un negocio. Más en el día a día tengo actividades como lavar trastes o lavar ropa. Y esas son acciones que repito. O sea que Confiemos que asumo que el proceso no debería de cambiar. Si ya es algo que voy a hacer, o sea, que hago cada cierto tiempo, ¿puedo hacerlo eficiente? Ahí es donde sí lo puedo hacer eficiente. Ahí es donde por excelencia se usa la eficiencia. ¿Qué tengo que considerar? Los recursos que están involucrados en esa actividad. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Tu rutina en la mañana. Te despiertas, te lavas los dientes, vas al baño, te bañas, te vistes y sales. Suponte que nada más fuera eso, porque ahí seguirían otras cosas, pero suponte que fuera eso. Hay varios elementos involucrados, ¿sí? Como recursos. ¿Cuál es el primero a considerar que nunca consideramos? Que está en todas las actividades que te dije. El tiempo. El tiempo. Ese es el primero.
Y de ahí los insumos para cada actividad. Agua, pasta de dientes, jabón, shampoo, la ropa, todos esos elementos que requiere serían otro tipo de recursos. Entonces yo determino que todo eso es lo que requiero, ¿sí? ¿Cómo sé cuánta agua? Primero lo tengo que practicar. Ok. ¿Sí? Y por estar midiendo cuánta agua uso, ahí voy a empezar a hacer una relación. Eso en cualquier elemento. ¿Cuánta pasta de dientes es la correcta? Ajá. Por ejemplo. ¿Sí? Ahí el productito que te dice tantos gramos se usan para, etcétera, etcétera. 2 de agua por 1 de arroz. Exactamente. Entonces esas son partes que vas midiendo. Pero no tiene caso que yo la mida o yo intente ser eficiente si ni siquiera corroboro que llegó al resultado. Lo que nos lleva a que tengo que establecer un resultado. Siempre. Ajá. Suponte que el resultado fuera utilizar el menor tiempo posible de eso, que vamos a tomar la otra vía ahora, la del tiempo. Tengo que empezar a medir en qué estoy gastando el tiempo. ¿Sí? Me levanto de la cama, me paro, regreso, me acuesto 5 minutos, me vuelvo a parar otra vez, voy al baño, regreso a la cama, voy al baño, me lavo los dientes, regreso a la cama. Y así te lo podría hacer cansadísimo. Eso es toda la teoría de tiempos y movimientos, así se llama. Y tengo que ir midiendo cada tiempo, cuáles son tiempos ociosos, cuáles son tiempos que desvían de mi resultado. Ahí es donde me voy a hacer más eficiente. ¿Sí? ¿Tengo el cepillo de dientes en un cajón o lo tengo encima? ¿Del lado izquierdo, del lado derecho? Todo eso te va dando minutitos. ¿Sí? Los que tienen la rutina de levantarse 5 minutos antes de tener que salir, saben que esos minutitos son fundamentales. Ajá. Entonces, bueno, es un minuto, no pasa nada si está de este lado o este. Sí, sí pasa muchísimo. Sí pasa muchísimo. Y todo eso se va estudiando. ¿Qué es el estudio? Ir haciendo estadística. ¿De dónde me funciona mejor? Eso es la eficiencia. Eficaz es con que yo logre salir. Sí, con que llegue al trabajo a la hora. Y ahí ya te fuiste muchos pasos adelante. Ajá. Con que salga de la casa. Porque eso es lo que hay que considerar. Porque, por ejemplo, ahorita en este ejemplo, el objetivo era salir de la casa. Y al ponerlo al trabajo ya hiciste un abismo tremendo que no sabemos qué vamos a hacer. Que normalmente eso sucede. O sea, porque si en el plan el primer punto fuera salir a tal hora, ya lo podríamos medir, pero no lo piensas así. Bueno, normalmente me ha pasado que no lo pienso así. Es como, tengo que llegar a tal hora. Pero no me pongo un punto de referencia de si ya no salí a tal hora, ya ni siquiera fui eficaz en salir. El pensarlo en estas diferentes etapas también te va determinando qué tan eficaz o eficiente puede ser. Sí, porque vas a encontrar más fácil dónde están los errores. Ok. Ajá. Porque yo igual y hago esta rutina que te digo de cama, baño, cama, baño, cama, baño. Y yo digo, es el tráfico. ¿Sí? Y el tráfico no le vas a poder mover mucho. No. ¿Sí? Finalmente ahí tú no tienes una capacidad de modificar el entorno tan sencillo. Pero en la casa sí. Y si observas el tráfico, sale 5 minutos antes de hora pico y wow, es totalmente diferente a entrar a la hora pico. Que dicen, ¿no? Esos 5 minutos hacen la diferencia, ¿no? Sí, hacen mucha diferencia. Entonces es evaluar esos términos. Ahora, dijiste, o sea, cuando yo inicié el año y todos iniciamos el año con esos propósitos. Esos propósitos, si es la primera vez que los vamos a cumplir, o bueno, que vamos a hacer el recorrido para cumplirlos, no podemos ser eficientes. No. Y entonces... Si lo eres es por accidente. Que yo hubiera puesto la fecha límite el 5 de febrero y por algo lo cumplí el 3 de febrero, de alguna forma fui eficiente. Por algún accidente divino. Sí. De alguna forma fuiste eficiente. Pero es meramente accidental. Okay. Porque no tienes punto de referencia inicial. Okay. Cuando lo aterrizas a procesos productivos, tú sabes cuánto te lleva a hacer una pieza de algo. Ese sí puede ser porque lo has repetido millones de veces. Sí. Y con el tiempo se hace muy complicado toda esta cuestión porque suponemos muchas acciones que ya las sabemos hacer. Sí.
y no consideramos todos los factores que intervienen. ¿Investigaste qué es amartía? Sí. Para empezar, yo pensé que era con A y es con H. De ahí ya De ahí no parte. fuimos eficientes ni eficaces. Pero aquí dice que una amartía es un error trágico o defecto de carácter de un personaje que provoca su caída o desgracia. El concepto proviene del griego amartía, que significa equivocarse o fallar el blanco, y fue explicado por el filósofo Aristóteles. Saludos, En Aristóteles. su obra poética. Saludos, Aristóteles. Genial ese No Aristóteles. significa necesariamente que el personaje sea malo, más bien que es un defecto humano. Y unos ejemplos de amartía son orgullo excesivo, ambición desmedida, impulsividad, ceguera ante la verdad, exceso de confianza. En resumen, la amartía es el error o defecto que desencadena la tragedia del protagonista. Pero, ¿puedes regresar tantito al inicio? Dijiste que el personaje se provoca, o yo entendí mal. Sí. Una amartía, o sea, lo primero que dije, Ajá. una amartía es el error trágico defecto de carácter de un personaje que provoca su caída o desgracia. Por eso Ah, decía- ya. Lo que entiendo es que, por eso dice que entre lo que, el punto A al punto B es una amartía, porque pues no conoces, no Ajá. ves el show, y pues ahí caes en tu propia desgracia. Y ahí pues se vuelve interesante la definición, porque el defecto de qué es, de Carácter. carácter. De Es como carácter. una actitud que nosotros tenemos Sí. ante una situación. Yo ya la conozco, yo me las puedo todas, yo ya sé. Sí. Ahí caes en amartía inmediatamente. Sí. Aquí en los términos griegos es bonito porque está hablando de teatro. Ujú, Sí. sí. Ajá, que son las representaciones teatrales griegas, el teatro griego, que lo que buscaba es que un problema, por medio de la actuación, se Sí. solucionara. Sí. Entonces, esos eran los certámenes. Sí. Tenemos tal problema en la comunidad, actúenlo y el que actúe la mejor solución. Sí. ¿Sí? Entonces, precisamente se ve ese defecto de carácter, pues si te das cuenta, no es de la situación, Es de la persona. es de la persona por no evaluar la situación, por suponerla conocida. Sí. Que de hecho aquí yo le puse que me diera una definición más coloquial y me dice que una amartía es el talón de Aquiles de una persona. Es ese defecto, habilidad o mala decisión que termina metiéndolo en problemas. Ujú. Así más sencillo. Como yo decidir nacer. Es el error personal que arruina todo. Exactamente. Ahora, ¿crees que solo tenemos una amartía? Ese error personal que arruina todo. Sí, que toma muchos matices. Ok. Ujú. En términos, o sea, ya lo que estamos viendo de eficacia y eficiencia, ajá, va a tender a ese creernos por encima de una situación. Me voy a arriesgar muchísimo con esta pregunta, pero por lo que leí, no sé si vaya yo. Sí, voy a censurar esto. Pero la amartía no sería parte de una falta. Es Es la falta. la falta. Es la versión griega. Aristóteles Ajá. lo sabía. Y ¿Sabe cosas? tiene por ahí otra línea. Ajá. Y que esa sí la ubicas muy fácil. Pecado. Pecado. Picado. El pecado es amartía. Sí. Son dos lenguajes diferentes. Ok. Ajá, son dos idiomas diferentes, si lo queremos poner así. Y a eso refiere, estás en pecado. ¿Cuándo? Cuando te crees por encima de una situación. Ujú. Ok. Oh, y cuando lo explicaste, o sea, cuando fallas en el blanco. Sí. Si te das cuenta, nos da los dos términos. Por un lado nos da la causa y por otro lado nos da el efecto. El efecto es, fallas en el blanco o no llegas al blanco. No fuiste eficaz. No fuiste eficaz. ¿Sí? Entonces ahí o me quedé corto o no llegué al blanco, al ariano. Se desvió. Exactamente. Que entonces también, o sea, es que es importantísimo el blanco. Porque si no, no puedo. Es que no puedo. El Un blanco. placer, gracias. Funados. O sea, el blanco a donde va la flecha. Porque si no, ¿cómo sabes si llegaste o no? ¿Qué? No hay forma de evaluarlo. Y es en un ejemplo tan cotidiano como el llegar a tiempo a un lugar. Si ponemos el blanco en llegar,
ya no, como dices tú, ya hay un abismo. O sea, creo que el primer blanco sería salir a tal hora, a tal... Esa es una forma de pensamiento que te va a hacer encontrar dónde está el problema mucho más fácil, ¿sí? Pero desde el punto de llegar a tiempo, yo me atrevería a cuestionar, ¿qué es a tiempo? Normalmente a tiempo, ¿qué es? Que el jefe no se dé cuenta. Llegar antes de que llegue el otro. Sí, claro. Ajá. Eso es a tiempo. No lo definimos a una hora. ¿Sí? Con que no me genere problemas. Sí. Y entonces te vas adaptando a eso. Ujú. ¿Y cuando empieza el problema? Cuando el otro sí llega más temprano. Sí. Ya no llegaste a tiempo. Sí, ahí no llegaste a tiempo. Que ahí empieza a haber truquitos en esa cuestión. Pero entonces, ¿qué es lo preferible? Que el objetivo siempre sea medible. 7 de la mañana, 8 de la mañana llegar a tal. Eso va a hacer que todo el camino yo lo divida por secciones. Sí. ¿Para qué? Para prepararme y llegar en las mejores condiciones a la parte que yo no puedo controlar. Sí. ¿Sí? Todo lo que hago dentro de casa, en gran medida yo lo puedo controlar. Pero una vez saliendo a la calle, ahí no puedo controlar gran cosa. Voy en una inercia del entorno. Sí. Entonces, los ajustes finalmente los puedo hacer en la parte que yo puedo controlar. Ajá. Aunque sí, es verdad, el tráfico afecta, es una lata y si hay accidentes, si hay algo por el estilo. Pero ahí yo no puedo controlar algo. Ahí yo voy en la inercia del entorno. Más me puedo preparar antes. Entonces, es buena estrategia siempre el primer blanco ponerlo donde acaba tu preparación para entrar a lo que no puedes manejar tú. Y eso en toda tu vida. Necesitamos muchos blancos. Sí, no, pero realmente, si te das cuenta, son 2 puntos. Uno, donde termina lo que yo puedo manejar. Y de ahí meterme a esa inercia del entorno, que es ese caos del mundo, donde yo no puedo manejar todo. Ese cardumen social. Ándale. Si Aristóteles puede, tú pececitos. también Por puedes. favor. Ahora, el mes pasado vimos todo el tema de las relaciones y todo el tema de, o sea, están ahí. En estos blancos que vamos a hacer, en esa parte de ser eficaz, ¿me corresponde solamente a mí? ¿O yo tengo que considerar todo eso que vimos en el mes de febrero para ser eficaz? Deja tú eficiente, no me estoy metiendo ahorita con la eficiencia. Para ser eficaz. En el ejemplo cotidiano de mi rutina de la mañana, digo, si viven solos, pues ya. Pero tan solo tienes un perro o una pareja o un roomie o lo que sea. Y entonces, si yo digo salir a las 8 de la mañana de mi casa y de repente alguien me pide algo o algo sucede con la otra persona, para yo ser eficaz, ahí es donde tendría que decir adiós, bye, ustedes no. Yo voy a ser eficaz. Sería muy tajante y hay veces que puedes. O sea, siempre que lo puedas hacer, hazlo. Okay. Pero hay situaciones donde no puedes. O sea, el perro no es, pues espérate y atiéndete hasta que regrese, ¿no? La pareja sí. La pareja sí se puede atender solito. Pero el perro no. Ajá. ¿Sí? El hijo hasta cierta edad no. ¿Sí? Entonces, eso hay que considerarlo. Ahí empiezan, vamos a decirle, fenómenos interesantes. ¿En qué? Cuanto menos preparado estés en la etapa que tú puedes controlar, más en contra te juegan esos eventos. ¿Por qué? Porque es el mismo principio que hemos estado viendo de la parte imaginaria. ¿Sí? La parte imaginaria tiende a moverse por inercia. ¿Pero qué genera la inercia? Estamos esperando que responda. La repetición. ¿La repetición de qué? ¿De quién? Es que lo estoy pensando en física y pues es el movimiento, esa primer fuerza que hace que el objeto se mueva y que empiece a tener una inercia, la velocidad, o sea, el tiempo que se mantenga en esa velocidad va generando inercia. Tan así que ya después volverlo a traer a su estado inmóvil requiere más tiempo para que ya no se mueva. Pero no me estás diciendo qué genera la inercia. Pues esa fuerza, ese movimiento. Suponte, aquí estamos los tres y yo quiero generar un movimiento. Te ¿Sí? levantas. Suponte, quiero hacer esto. Movimiento. Pues vea ya que empieza a suceder. Pero ¿dónde lo empecé a mover?
¿Por qué? No lo sigas, Víctor, no lo sigas. Ajá. Pero ¿dónde lo empecé a mover? Pues en tus manitas. Iba a ser más difícil que yo me estirara hasta el otro lado, agarrara y lo empezara a mover. Sí, sí, es claro. Sí, sí, sí. Ah, una parte de la inercia es lo que yo hago individualmente. Ok. Esa es de la que me puedo encargar. Ok. ¿Sí? Entonces, el día en que yo no tengo la pasta de dientes en su lugar, no tengo mi ropa arreglada, me tardé 5 minutos más en la cama, ese día el perro por inercia hace algo que empeora las cosas. Me ha pasado. Sí, es claro. Es donde dices, solo falta que me orine un perro. Sí, me ha pasado. Porque Llueve sobre mojado. para términos prácticos de tu realidad, todos los demás son inercia. Ok. Aunque cada uno tiene su realidad, pero para términos prácticos de la tuya, van a ser inercia a como te estés moviendo tú. Ok. Entonces, por eso se vuelve importantísimo esa primera parte donde tú eres totalmente responsable. Claro. Piénsalo así, arreglé mi ropa en la noche. Yo ya llevo una inercia desde la noche, Sí. desde la noche anterior. ¿Eso qué va a hacer? Que despierte a tiempo. ¿Qué tiene que ver? Porque estoy poniendo órdenes de cosas que solo me corresponden a mí. ¿Sí? ¿Qué puede suceder ahí? Ay, la camisa no tiene un botón. Y ahí respondo, arreglo, hago, pongo. Ajá. Eso te genera una reacción a ti de, lo logré. ¿Sí? O suponte, no se pudo, bueno, cambié de camisa, lo solucioné. ¿Sí? Qué bueno que lo vio ahorita y no a las 5:30 de la mañana. Sí. ¿Sí? Eso va generando una inercia en ti. Entonces despiertas con un ánimo distinto, todo está mejor acomodado y el entorno empieza a seguir esa inercia. ¿Sí, sí es Sí. clara esta idea? Sí, También sí. funciona para el otro lado. Sí, claro. ¿Sí? Cuando tú todo lo tienes en caos, todos los que se te atraviesan están en caos total. ¿Sí? Y ahí empieza a ver lo que le llaman resonancia. Vibras. Ajá, vibración empiezan. ¿Por qué? Porque finalmente estos ejemplos que te estoy dando generan un estado emocional. Términos fáciles, más de buenas, menos de buenas. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso, vamos a ponerlo así, tiene una frecuencia en hertz. ¿Sí? Tiene un cierto movimiento. Y todo donde haya caos, lo que se mueva parecido va a tender a acercarse. Y lo que se mueva opuesto va a tender a alejarse. Yo cuando he explicado a la gente mortal, yo cuando he explicado este tema de cuando hablan de resonancia y cosas así, yo el ejemplo que pongo es como una estación de radio. Si a ti te gusta o tú estás acostumbrado a cierta cosa, pues vas a encontrar la estación de radio que va acorde a lo que a ti te gusta o lo que se identifica contigo. O como una frecuencia de un walkie-talkie, pues. O sea, entras en esa frecuencia y ahí es por el canal por el que te comunicas, en este caso, ¿no? Que te conduces. Exactamente. Ahora, esos canales no son así tan cerrados de solo lo que es idéntico a mí se va a acercar. Ajá, sí, no. Ajá. Sino, yo tengo mi frecuencia y toco un poco la de arriba y un poco la de abajo. Porque si no, no habría capacidad de modificación. Claro. Sí, eso es natural. Si no, no habría alguien que tenga un buen detalle, un buen detalle conmigo cuando estoy que me lleva el payaso. Sí, sí, sí. ¿Sí? No habría alguien que esté en otra frecuencia cuando yo estoy muy abajo. ¿Ves? Es un rango. Sí. ¿Sí? Pero si no lo percibimos así, cuando tú vas haciendo lo que tienes que hacer y el perro está en una frecuencia un poco más baja, por ponerlo arbitrariamente, te arrastras y no te das cuenta. Ujú. Pero si yo llevo esta inercia y soy consciente de lo que estoy haciendo, voy a darle una respuesta diferente y es posible que yo arrastre al perro. Ok, sí, sí, sí. Sí, o sea, ahí es donde está tanto el libre albedrío, está el libre albedrío como cómo vamos impactando nuestro entorno. O yo te arrastro o tú me arrastras, pero una de las dos va a suceder. ¿Sí? Mientras más inercia yo lleve en la frecuencia que estoy, más tiendo a arrastrar a los que están alrededor mío. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, por eso se vuelve importante armar esa inercia. ¿Sí? Si yo tengo un blanco, para no perder esta idea, tengo un objetivo muy lejano, la inercia que voy generando es fracaso, 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 hasta que llega acá, diga, un éxito. Sí. ¿Sí? Ahí es donde empieza la estrategia. No es no pongas objetivos lejanos, ¿sí? Que esa es la versión barata y no sirve.
No sirve porque no vas a lograr un cambio. En ese sentido, no sirve. Pongo el objetivo lejano y ese, más cortos, más cortos, más cortos. Sí, Que o sea, estén relacionados. en el ejemplo tan sencillo como llegar a las 9 a la oficina, está muy lejano a cuando yo me desperté. Un objetivo más, con un blanco más cerca, levantarme a las 6, Ujú. salir de mi casa a las 7, entrar a la avenida tal a las 3, o sea, pues ya dije muchas horas, pero... Sí. Igual me voy a arriesgar otra vez. Ujú. ¿Cómo era la otra? Arriesgarme. ¿Y qué? Ay, no me acuerdo. Bueno, Ahora la te voy a otra. acordar. Pero precisamente no sé si esto puede ayudar a los que nos están escuchando por primera vez en toda la parte de Sudamérica, Europa, Colombia. Hace poquito veía yo un video. Aventurar. Me voy a aventurar. De una película que se llama Sin Límites. De un Scarlett Johansson y Morgan Freeman. No. Ah, Bradley Cooper. Bradley Cooper, Sí. que se toma una pastilla y se vuelve según más inteligente y todo eso. Ujú. Y decían que, lo primero que había que observar es que cuando se toma la pastilla, lo primero que hace no es así volverse rico o generar cosas. Lo primero que hace es ordenar su casa, limpiar su casa. Entonces a lo mejor, ¿por qué lo saco a colación? Porque a lo mejor un primer ejercicio, una primer meta, bueno, un primer objetivo, un primer blanco cercano, pues eso, ¿no? Ordenar lo que tienes más cerquita, tu closet, tu cocina, tu baño, tu habitación, que a veces es lo que está más regado, ¿no? Que dicen que la habitación de una persona es el reflejo de cómo está su mente. Uh-huh. A lo mejor esos pequeños, y ya, como ya luego tú dices, llegar a tal hora a tal lugar, hacer esto y lo otro, para ir escalando y que no nos quede tan lejos el blanco lejano. Exactamente. Finalmente, cómo está acomodada tu mente se va a reflejar en todos los lugares donde estás. Es muy curioso cómo llega una persona, se sienta en una mesa y después de un ratito ya la tiene como siempre tiene la mesa. Ajá. Sucia, con papeles. Dale tiempo y va a rearmar el escenario. Así es como tiene la mente. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Está mal su mente? No. Tienes esa estructura mental porque algo te da. Mientras no descubras qué te da, no puedes agregarle cosas distintas. Si tú intentas, no, estoy mal porque la ropa está desordenada. No, la ropa algo te da. O sea, que esté de esa forma. Algo te da. Cuando dices algo te da, ¿es algo te hace sentir? ¿O algo...? Exactamente, okay. Porque acuérdate que todo lo que te da, te quita, son imaginarios, son relaciones. Sí, porque dices como que te da y digo, pues, ¿qué me va a dar la ropa? Pero es esa sensación. Obsérvalo, te da una algo sensación. Me hace sentir. Es muy fácil, lo de la ropa es muy fácil y muy de adolescencia, soy libre. Y ya vives solo, pero soy libre, porque sí. La puedo poner donde yo quiera. Sí. No tengo que seguir un orden. ¿Sí? Y todos los que vivieron con papás tienen eso en la cabeza. O sea, casi todos. Sí, siempre hubo alguien que te dijo cómo debían ser las cosas. Entonces, el salirte de cómo deben ser, en qué lugar deben de estar, te da una sensación de libertad. Ahora, te da la sensación, eso no cabe duda. Nada tiene que ver con ser eficaz. Sí, claro. Ahorita mencionaste esta parte de la sensación de libertad. Sí, o sea, se puede hilar o se puede hacer la conexión de que si soy eficaz soy libre o está como esa parte de para ser libre no tengo que ser eficaz. Ese es un tema que no les va a gustar a nadie. Uh-huh. Si quieres ser eficaz, tienes que renunciar a ser libre. Okay. Tienes que renunciar a buscar el concepto de libertad. De libertad como esta justo rebeldía. Yo hago lo que quiera cuando quiera. Lo que llamas libertad. Sí. Y eso es para todos los niveles, todos los estratos. Ajá. ¿Por qué? Ahorita vemos que tiene un cierto matiz ahí. Pero lo primero es que tienes que estar dispuesto a renunciar a lo que llamas libertad. ¿Por qué? Finalmente libertad es una cosa que tiene que ver en relación a. Yo no puedo ser libre si no hay de qué liberarme. No, me perdí un poco. Yo no puedo ser libre si no hay de qué liberarme. ¿Es como el pez que está en el agua y no sabe que está en el agua? Más o menos, ¿sí? Pues no ubicarías, por ejemplo, en animales. Ajá, no ubicarías animales en libertad, salvo que tengas la referencia de animales en cautiverio. Ajá, sí, por contraste. Es su estado natural y no se te ocurriría, son libres. Están siendo animales. ¿Sí? Hasta que pones un contraste,
un algo que tú dices, esto me limita, entonces puedo buscar la libertad. De hecho, la libertad como significado es no estar sometido a un algo y poder actuar por decisión propia. Ujú. Pero ahí está bien, no sé cuál sería el término correcto, pero te dice no estar sometido y actuar por decisión propia. Al momento de poner una decisión, aparte dice propia, yo pensaría que la decisión siempre es propia. No, no sé. Al momento de poner una decisión ya estás sometido a tu decisión. Ese es el punto por el O sea, porque cual, la si misma tú definición buscas libertad, no es ser libre de otra persona. es como de ti mismo. Es no estar sometido por una ley, para ponerlo más concreto. Si yo digo mañana me despierto a las 6 de la mañana, es una ley que yo puse. Entonces, mentalmente, la ley no soy yo. Yo la puse, pero se quedó ahí. ¿Sí? Y al día de mañana, a las 5:59, estúpido el de ayer que dijo que nos levantábamos a las 6. Y esa sensación de libertad es bueno, 5 minutos más. Cuando buscas la sensación de libertad, vas en contra de tus propias leyes. Por eso, para ordenarte, tienes que estar dispuesto a renunciar a esa sensación de libertad. Pero no es porque otro te va a oprimir. Y curiosamente, o sea, no he visto esa película, solamente la portada siempre. Se llama Sin Límites. Uh-huh. Aparentemente Sin Límites es una persona libre. Pero justo lo primero que hace es ordenar su casa. Eso se puede explicar hasta matemáticamente. Una ecuación, cualquier ecuación, tiene abajo un determinante que es límite de x. ¿Sí? Y cuando una ecuación tiene un límite definido, tiende a infinito. Que esa es la parte como que no nos entra en la cabeza. Sin límites. Tiende a infinito. Cuando tú pones límites claros, tiendes a infinito, tiendes a ilimitado. ¿Por qué? Ajá. ¿Por Porque qué? vamos a ponerlo así. Establezco las reglas de juego de que sí, que no. Eso es un límite. Y una vez que se establece, las puedo usar en todo el universo. ¿Sí? Estoy limitado ante las instrucciones que yo doy. Okay. Eso para ahorrarnos muchas vueltas. ¿Qué versión fácil? Yo estoy limitado a cumplir mi palabra. Eso me vuelve ilimitado en todo donde ponga mi palabra. ¿Sí? Es claro que es este juego. Sí. Pero entonces yo sé que estoy limitado por mi palabra. No estoy jugando a ser libre. Estoy limitado por mi palabra. Que también si lo pienso así, entonces, si yo me comprometo a estar limitada por mi palabra, no ando poniendo mi palabra en cualquier cosa. Le empiezo a dar seriedad, le empiezo a dar peso, empiezo a jugar con cosas que dejan de ser juego y se hacen muy importantes porque es con lo que voy a dirigir mi realidad. Entonces, en la mañana ya no es, híjole, el de ayer, yo me someto a mi ley. Es un proceso. No, es una decisión. ¿Y crees que pueda ser de la noche a la mañana? Sí. Ese es Sería tomarte la pastillita. ¿Cuál es uno de los detalles ahí? Ajá. ¿Cómo cumples una ley? Pues cumpliéndola. Ajá. ¿O cómo? Tú llegas a un país desconocido. Ajá. Pregunto por las leyes. Y llegas a la... ¿Cómo se llama esta cosa? Donde pasas apenas entrando al país. La frontera. Ajá. Yo pensé aduana también, pero... Sí, bueno, ¿no? Podría ser. Ajá. Pero llegan, el policía te dice, aquí se prohíbe tal. Migración. Ajá. Migración. Vas a practicar a ver si un día te sale no cumplir las leyes y sí cumplirlas. ¿Sí? Así de, aquí se prohíbe gritar. ¿Vas a ver si es cierto? No. ¿Vas a probarle a haberme hecho 2 gritos a ver si se puede? ¿Por qué? Es que hay un cambio inmediato. Sí, porque el policía ya me amenazó. Debe haber una consecuencia. Sí. Porque hay miedo. ¿Me tengo que dar miedo a mí misma? Me tengo que dar miedo, me tiene que dar miedo no cumplir mis instrucciones. Y esa es la clave para hacer un cambio inmediato. Sí. Pero no pasa nada si yo te digo algo y no lo cumplo. Ajá. No pasa algo si yo me digo algo y no lo cumplo. ¿Qué tanto es tantito? Sí, no, y es que eso que dijiste es clave. Me digo algo, o sea. Ahí. Ya deja tu. Pues, ese que logres que te dé miedo, a veces donde hay que picarle mucho, pero es una decisión hacer que te dé miedo.
Sí. Que te dé miedo no cumplir tu palabra. Vas. ¿Tiene que ser forzosamente miedo para que funcione? Es que Sí. estoy pensando, por ejemplo, bueno, a lo mejor voy a decir alguna aberración. En Asia, que es por temas de honor y de que se avergüenzan si hacen ciertas cosas que no son. Por miedo. Eso es a lo que iba. Yo ubico que es por vergüenza. Es un matiz del miedo, la vergüenza. Ok, ok. Es un matiz más profundo todavía, pero es el mismo punto. Si me paso el límite, algo malo me va a pasar. Ok. Entonces ahí es donde yo lo tengo que ir estableciendo. En estos ejemplos de ordenar un plan, empiézalo a practicar con este análisis y te vas a dar cuenta, por no lavarme los dientes como dije, el tráfico se puso espantoso. O sea, podría sonar absurdo, pero tenemos que hacer esa hilación. Claro, porque no la tenemos. Sí, la tienes, o bueno, en experiencia personal, con las cosas donde ya en lo denso ya la regué gacho. O sea, ya es el miedo de no volverlo, o sea. Pero tú tienes que hacer ese hilado. Exacto, o sea, de que. No sucede solo. O sea, siempre que te suceda algo malo, lo vas a hilar a una causa, pero no necesariamente es la causa real. Ah, ok. ¿Sí? O sea, me enfermé, ¿por qué? Porque me viste feo. Sí, sí queda claro. Sí, sí, Y sí. yo me puedo comprar esa causa y me empieza a dar miedo que me veas feo. Sí. Ok. ¿Sí? Según la información que yo establezca en causa-efecto, le voy a empezar a tener miedo. ¿Y cómo hago esa relación? O sea, ¿cómo establecer la causa real? Por observación. Por eso aquí la hipótesis es, ordena la parte que tú puedes ordenar. ¿Sí? Esto, levantarte, hacer y demás. Y un día sáltate la regla a ver qué pasa. Considerando que una parte del camino tú eres 100% responsable, la otra parte vas en una inercia. Y empieza a observar la relación que hay. Sí, que si fallas en lo que dices, lo primero que te va a venir a la mente, si encuentras más tráfico, es porque no me lavé los dientes con la pasta morada. Ahí lo empiezo a entablar hasta que un día lo empieces a enlazar con miedo. Ujú, Ahora sí que no hay que tenerle miedo al miedo. Hay que usarlo. Es parte de las emociones que se usan. ujú. ¿Sí? Y de repente ya cuando empiezas, voy a la cama 5, uy, no, porque otra vez el tráfico, y ya empieza a jugar a tu favor todas esas reacciones. Hasta ahí seguimos siendo eficaces. O sea, que yo logre cumplir esos blancos, esos objetivos que me voy poniendo, el miedo me impulsa o me ayuda a ser eficaz. Y ya Todavía y empieza a tocar la eficiencia. empieza a tocar la eficiencia. Ajá, Ok. empieza a tocar la eficiencia. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sí llego al trabajo. No llego a tiempo, pero llego. Ah, Soy ya. eficaz. Ya, sí. Empiezo a tocar la eficiencia y empiezo a descubrir cosas que ni sabía que hay para ser más eficiente. Por el factor miedo. Ajá, por el factor miedo. Ok. Hay que perderle el miedo a usar el miedo. Ahora, ¿es el único? No. Esa es la versión más rápida de ir empleando. Sí, pero entonces voy a vivir todo el tiempo con miedo. Ajá. ¿Miedo a qué? ¿A no cumplir tu palabra? Sí. Ese es recomendable. Sí, sí, es claro. Y es un punto muy estratégico. ¿Por qué? Porque tenle miedo a no cumplir lo que tú dices. No es a otra persona, no es a que alguien me va a castigar. Entonces, se vuelve muy útil en ese sentido. Ahora, el otro lado, que no es por miedo, sino es por deseo. Ajá. Ese es, ok, no grito cuando entro al país. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Sí? Ahí empieza. ¿Por qué? Porque las leyes te dicen de dónde no te salgas, pero no te dicen qué hagas dentro de. Ujú. Son prohibitivas, no te estimulan a. Ujú. ¿Sí? Que esa es una de sus grandes trabas. En automático, si tú pones un límite, prohíbes que salir del límite, pero como no hay que hacer adentro, te estimula a salirte. Ese es uno de los efectos de los límites. Sí, sería como, ok, en este país no puedes gritar y si no gritas, entonces puedes probar estas comidas o visitar estos lugares porque Pero estás la dentro. ley no te dice No te lo dice. eso. Ajá. Esa también la tienes que hacer tú. Esa es la que tienes que hacer tú, porque si no tu mente se clava en quiero gritar para ser libre, Ajá. porque es el único punto de referencia que tienes. Tú no podrías vivir ahí. No, Ajá. me surge una pregunta a mí o sea, de generarte el miedo para poner los límites y cumplirlos y ahí ser ese hilado. ¿No corremos el riesgo? Te pregunto, Gine,
No se corre el riesgo de a lo mejor que se voltee en el sentido de que como yo sé que cumplo lo que digo y hago lo que digo, me tiene que salir bien todo. Y si no me sale algo, o sea, me enojo, pues, o me frustro, no sé. Ahí cómo se puede equilibrar, o ahí cómo se juega con eso. Ahí es donde no hay que perder de vista que eso te prepara para entrar a esa zona de inercia, a ese caos, donde tú eres un puntito de todo lo que hay. ¿Sí? Eres un pedacito que está en ese mar, que está en ese río. Ajá. Por más bien que hagas las cosas, no cambies la dirección del río. Puedes aprovechar la dirección del río, pero eso no quita que va hacia abajo. Ahí entraría ahorita que lo mencionaste como mar o como río, o sea, los marinos siempre te dicen, no le tengo miedo al mar, le tengo respeto. Ajá. Y entonces, por supuesto que yo imagino yo de, pues sí le tienes respeto, pero ese respeto va con un poco de miedo, o sea. Mucho. Y entonces, ¿cuál sería esa diferencia o esa perspectiva que te dicen de, no es miedo, es respeto? En esto que estás diciendo de, Sí. pues sí voy a cumplir mi palabra y ponle que al principio me dé miedo, llega un punto donde le tengo respeto a mi palabra. Sí. El respeto es cuando hay una comprensión del miedo. Y Por entonces, eso, ahí nos podríamos meter incluso en la educación. sí. Es que yo a mis hijos no les hago, no les pongo porque se trauman. No puede haber respeto. Ujú. ¿Sí? Siempre el respeto trae un matiz de miedo atrás. Pero ya con esto que comentas de perderle el miedo al miedo. A usar el a usar miedo. el miedo. Y no es que con deje de respeto. existir. Ajá. Y en esto que mencionas, Víctor, sí, caemos en ese absurdo de entonces ahora yo controlo todo. Ajá. ¿Sí? Sí. Eso lo que hice fue ignorar la realidad. Porque me controlo todo. Y eso hasta ciertos puntos. Sí. ¿Sí? O sea, todo lo que puedo controlar, lo controlo. Para meterme a lugares donde no hay una cosa que yo pueda controlar. Eso genera certeza, no seguridad. Sí, que en los marinos te lo dicen así cañón, o sea, es- saben que al mar no le van a hacer algo, o sea, Sí. y es que es una Es el ejemplo más admiración, grande, ¿no? ajá, así como de, pues entramos con todo el respeto y preparados y todos, pero en el Pero momento que preparados. sí. Pero preparados. Tengo la capacidad física, tengo el equipo, arreglé el barco. Voy preparado, con el riesgo de que me muero. Sí, de una Sí. tormenta Ajá. y... Eso hace que en las partes que sí puedo preparar, las prepare mejor. Ahora, yo tenía una duda. En el capítulo pasado, de la semana pasada, comentábamos esta parte para ir cerrando, del ser. Y hiciste una pregunta, o bueno, el capítulo se enfocó mucho en esta pregunta de, ¿qué quiero hacerme? ¿Cómo me voy a hacer en su momento feliz? ¿Cómo me voy a hacer exitoso? O sea, ¿qué voy a hacerme para hacer esto? Ese es el otro lado. Eso es lo que sí voy a hacer una vez que entré al lugar y estoy cumpliendo las normas. No grito, pero ¿qué sí voy a hacer? ¿Qué sería esto de en Voy el a país? comer, Okay. esa es la versión del país. Okay. Ajá. Ahora, voy a cumplir mi palabra. O sea, ¿qué no voy a hacer? No cumplirla. No cumplirla. Eso es lo que queda prohibido. ¿Sí? Eso es lo que queda prohibido. Ahora, ya tengo la herramienta de cumplirlo. ¿Qué voy a usar? Lo que yo quiero construir en mí. ¿De dónde saco lo que quiero construir en mí? Que esa es la mezcla de ser y hacer. ¿Qué quiero ser? Ajá. ¿Sí? Forma fácil de ubicar eso. Yo pongo un objetivo, como hemos planteado, con un plan medible, tangible, ¿sí? Entonces yo quiero una taza roja, voy a conseguir una taza roja. No puedo decir, bueno, me lavo los dientes para conseguir una taza roja. Ahí es donde usamos la misma estrategia de los imaginarios. ¿Cómo me voy a sentir cuando tenga mi taza roja? Okay. Y eso es muy personal. No puedo ir a preguntar al vecino cómo te sentirías de tener una taza roja y entonces yo lo como. Entonces, yo ubico, me imagino, ahí es donde entra la visualización. Es el único lugar donde entra la visualización. Yo me imagino con mi taza roja. Y con mi taza roja yo me siento poderoso. Ya, ese como me siento, ese es el que voy a ser. Y entonces ya sería, ¿qué me voy a o qué voy a hacer para ser poderoso? El qué voy a hacer me lo da la realidad. Okay. Yo ya tenía haceres.
levantarme, lavarme los dientes, bañarme, vestirme. ¿Cómo hace eso un poderoso? Las acciones ya están en mi día. Sí. ¿Sí queda claro esto? Abre los ojos, poderoso, entonces no voy a hacer dramas porque aparte está el límite de cumplir mi palabra. Un poderoso cumple su palabra, ¿sí? Y un poderoso cómo se lava los dientes, y un poderoso cómo se baña. Ay, qué hueva, poco. Te empieza a dar todos los elementos de construirte. Eso técnicamente se llama objeto A, algún día lo vemos más a fondo. ¿Pero qué es? Lo que yo creo que me va a dar una cosa. Ajá, sí, que justo en el capítulo pasado era esto de voy a ser feliz. Algo me voy a hacer en algún momento y llegamos a esa pregunta de ¿qué me voy a hacer? Y te das cuenta que los haceres son tu día a día. Exacto. O sea, ¿cómo me hice poderoso hoy? Lavándome los dientes al minuto que dije. ¿Sí? ¿Cómo me hice poderoso hoy? Saliendo de la casa al minuto que dije. Siendo eficaz en lo que hago. Y eso te va a empezar a llevar eficiencia por buscar la eficacia. Porque te va a hacer observarlo. La eficiencia va a ser por mucha observación de cumplir tus reglas. Y ahí es donde vas a empezar a ver, para acá está un poquito mejor. Para acá queda. ¿Por qué? Porque empiezas a buscar cumplir tus reglas. Y entonces ahí sería ya la combinación como es un ser eficiente porque hago eficazmente. Así es. Ok. O sea, más bien el eficiente va a ser como lo platicábamos en el capítulo pasado, el ser ya es el efecto de lo que hago, de los haceres. Entonces la eficiencia va a ser ese efecto de que fui eficaz en varios procesos porque llegué al blanco en todos esos procesos. Ok. ¿Listo para ser eficiente? Para ser blanco. Y ahí, para cerrar con el término, no caí en pecado, no caí en amartía. Entonces iba a decir amartía. A veritas. Ok. ¿Qué es veritas? Verdad. Emano la verdad, soy la verdad. Cuando lo ves con todo este contexto es muy obvio. Voy a levantar la taza y la levanto. Sí. Soy la verdad. Sí. ¿Qué dice? La cualidad de lo verdadero. Soy la verdad. Ahí es donde nos imaginamos unas cosas súper abstractas. La verdad es que tu palabra sea congruente con tus acciones. Sí. Entonces, soy la verdad porque uso mi palabra congruentemente para hilarla con mi realidad. Sí, hace ratito que hablábamos de lo del miedo, te iba a decir, de chicos siempre te dicen no sé, cuando te quieren pegar o así, y que te dicen, eso se desgasta. Llega un punto donde ya el niño no le da miedo el golpe, el grito, el que alce la voz. Pero cuando, o sea, de que te dicen, si no haces esto pasa y se cumple, ni siquiera es que te peguen, te griten, te alcen la voz, es como esas son las versiones más inteligentes. Pero ves que sí estás usando miedo. Sí. Si haces esto, es probable que te ocurra tal. Y empieza a suceder, ya empieza el miedo a lo que está diciendo si pasa en la realidad. Sí. La verdad siempre tiene una cierta relación con el miedo, por eso hay que aprenderlo a usar. Sí. Y ahí es donde te das cuenta de que la verdad incluso va más allá de las leyes. Eso es todo un tema. La ley dice tal, pero la verdad... Sí. Sí, queda claro. Por eso buscamos ese estado de verdad, ese estado de congruencia en ti, en tu realidad. Sí. De veritas. De veritas. Ok, de veritas, vámonos a ser eficaces para en algún momento ser eficientes. Pónganse a hacer, cumplan esas partes lógicas, vayan haciendo esta hilación y si van teniendo dudas, porque la verdad es que pues se va armando el caminito, vamos viendo todas las cosas que se consideran en este tema de lograr objetivos que pueden ser muy lógicos, pero también muy del día a día, no tanto tal vez de negocio, sino de cómo ir creando esa realidad que queremos, que disfrutamos de ese desarrollo personal. Si van teniendo duda en todas esas cuestiones, todos los viernes de 7 a 8:30 p.m. están las sesiones abiertas. Estamos ahora en Tejeda. Van a ver ya en las redes sociales la nueva dirección. Y pues nos vemos por acá para que vayan llegando a hacer este 8% que cumplimos nuestros propósitos de año nuevo. Disfruten su semana. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias. Chao. Bye.